Donald Trump acaba de dar una desastrosa conferencia de prensa en la pista de aterrizaje de Nueva Jersey. Todo mientras regresaba de Washington, D.C. Pasó el fin de semana jugando golf en Bedminster. Un reportero le preguntó a Donald Trump si aún tenía planes de eliminar el FEMA. Todo esto a la luz de la catástrofe que está sucediendo en Texas. Y Donald Trump se niega a descartar la eliminación del FEMA. El FEMA es la institución que se encarga de ayudar a los estados que tienen catástrofes. O sea, cualquier estado que tenga un terremoto, un tsunami, inundaciones, tormentas, tornados, el FEMA se encarga de apoyarlo financieramente. Y Donald Trump quiere eliminarlo. Still planning to phase out FEMA? Well, FEMA is something we can talk about later. But right now they're busy working, so we'll leave it at that. Go ahead. Así que incluso después de todo lo que sabemos, con 78 muertos, él sigue hablando de eliminar el FEMA. Aquí también dice que él no cree que el gobierno federal necesite volver a contratar meteorólogos dentro de Texas, los cuales trabajaban en el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, haciendo pronósticos del clima justamente para saber y predecir cuando ocurran catástrofes como la que ya ocurrió en Texas. In light of the floods, do you think that the federal government needs to hire back any of the meteorologists who were fired in the last few months? I wouldn't know that. I really wouldn't. I would think not. This was the thing that happened in seconds. Nobody expected it. Nobody saw it. Very talented people are there, and they didn't see it. It's, I guess they said, once in 100 years. They've never seen anything like this. So I wouldn't, I mean, people are trying to blame the school. They're trying to blame the camp. They're trying to blame... It's just a horrible thing. But no, I wouldn't say that, no. Como dice Aaron Rohr, este es exactamente el mismo discurso que Donald Trump usó después de que recortó la preparación ante desastres en su primer mandato. Y luego llegó el COVID. Y luego de esto a Donald Trump le preguntan: entonces, ¿está investigando si los recortes que usted hizo en el gobierno federal dejaron vacantes en el Servicio Meteorológico Nacional y degradaron profundamente la capacidad de pronóstico de este mismo? Y Donald Trump responde: no, yo no, para luego tratar de culpar a Joe Biden. Es más, miren el clip por favor. Are you investigating whether some of the cuts to the federal government left key vacancies at the National Weather Service or in the emergency coordination? No, they did not. They did. I'll tell you, if you look at that water situation that all is, and that was really the Biden setup. That was not our setup, but I wouldn't blame Biden for it either. I would just say this is a 100-year catastrophe. And it's just so horrible to watch. Como dice Molly John Fans, Donald Trump ha sido presidente por 168 días y no es capaz de asumir ninguna responsabilidad por nada. Como el COVID, todo por arte de magia va a desaparecer. Luego un reportero le pregunta a Donald Trump qué le dice a las personas como los demócratas que lo están culpando por los recortes federales que hizo en Texas. Y Donald Trump se niega siquiera a involucrarse con esta pregunta. Miren el clip. The Democrats are blaming more federal cuts for the deaths over in Texas. Creo que esa es una pregunta que deberías de responderla tú. Así que simplemente no va a responder. Luego cambiaron de tema y los reporteros comenzaron a preguntarle a Donald Trump sobre el tema de los aranceles. Le dicen: cierto, el régimen de Donald Trump prometió 90 acuerdos en 90 días. Y ese plazo vence el 9 de junio. Y no se ha concretado prácticamente ningún acuerdo. Y cuando le hacen esta pregunta, ¿qué creen? Donald Trump aparenta sentir que no tiene ni siquiera la menor idea de lo que está pasando. Él dice: ¿aranceles? ¿De qué estás hablando? Luego el reportero le responde: los aranceles, la fecha límite que tú dijiste. ¿Qué estás haciendo al respecto? Mira la respuesta de Donald Trump, créeme que no tiene pérdida. Mira el clip. Mr. President, do the tariff rates change at all on July 9th or do they change on August 1st? What are you talking about? Tariff rates, do they change on July 9th or August 1st? They're going to be tariffs. The tariffs are going to be the tariffs. I think we'll have most countries done by July 9th. Yeah, either a letter or a deal. But they go into effect on August 1st. The tariffs go into effect August 1st, but the president is setting the rates and the deals right now. Se nota como Howard Lutnick quiere intervenir y tratar de ayudar a Donald Trump porque se nota que Donald no sabe qué decir. Finalmente le preguntan a Donald Trump sobre su llamada con Vladimir Putin. Y todos lo sabemos porque Vladimir Putin lo anunció en Rusia, lo que dijo en la televisión estatal del régimen ruso. Rusia dice que sí continúa su operación especial contra Ucrania y que no se detendrá hasta que Ucrania sea totalmente aniquilado o destruido. Y Putin dijo que habló con Donald Trump sobre hacer musicales y películas juntos, todo con tal de acercar la cultura de Rusia con la de Estados Unidos. Y fue justamente eso lo que emitieron en la televisión rusa. Ahí es cuando Donald Trump dice: oh, yo estaba muy decepcionado con mi llamada. De acuerdo, estás decepcionado según tú, Donald. Haz algo al respecto. ¿Qué vas a hacer al respecto, Donald Trump? Miren el clip. You said you had a strategic call with Zelensky the other day. What strategy did you I thought it was a good call.
He's being hit very hard, as I said he would. He's being hit very hard, and I was very disappointed with my call with President Putin. I was very disappointed. Luego le preguntan, Donald Trump, ¿vas a visitar Texas? Recordemos que mientras esto pasaba el fin de semana, Donald Trump estaba jugando golf. Entonces le dicen, ¿vas a visitar Texas o no? Trump responde, tal vez el próximo viernes. Para mí esto es insólito, la verdad se me hace una falta de respeto tan grande. Miren el clip, por favor. Planning to visit Texas, Mr. President. Probably on Friday. We wanted to leave a little time. I would have done it today, but we'd just be in their way. Probably Friday. Luego le preguntan a Donald Trump si está enterado del barco que fue atacado en el Mar Rojo ese mismo día. Recuerda que Donald Trump, junto con Pete Hegseth, el secretario de Defensa Nacional de Estados Unidos, que ya habían tenido negociaciones con los huites justamente para evitar estos ataques. Los huites son un grupo respaldado por Irán y estos huites fueron los que atacaron a este barco en el Mar Rojo. Y Donald Trump prácticamente no tiene la menor idea de lo que le están preguntando. Y simplemente le responde, le daremos un informe entre esta noche y mañana. Te apuesto que Donald Trump ni siquiera sabía que esto había sucedido. Aquí tienes el clip para que lo veas. President, have you been briefed on the ship that was hit in the Red Sea? Do you know if the Houthis attacked that ship today? We'll give you a report sometime tonight or tomorrow. Luego aparece Howard Lutnick diciendo, miren, el presidente tiene razón en todo lo que dice. Él es capaz de negociar cualquier tipo de acuerdo con cualquier país. Y de hecho, está haciendo los mejores acuerdos con varios países. La propaganda aquí es simplemente ridícula. Y ciertamente es muy vergonzoso ver y escuchar esto. Miren el clip. Are you expecting any deals to be signed this week, and what countries are closest to that? Well, the president is right in the midst of discussing all sorts of deals with all sorts of countries, and the gentleman to my right's going to decide, and I'm going to be with him when he makes that decision. Después un reportero le pregunta a Donald Trump sobre Elon Musk, mismo que estaría formando un nuevo partido político. Este se llamaría Partido Americano. Y para esto Donald Trump responde, oh, sí lo vi, creo que es muy ridículo y una pésima idea. Miren el clip. Starting a third party. I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Y por último le preguntan a Donald Trump sobre el estadio del equipo de fútbol de Washington DC, los Commanders. Y Donald Trump se molesta porque cambiaron su nombre original. Nombre que contenía un insulto a los nativos americanos. Y por esa misma razón ni siquiera responde realmente a la pregunta. Miren el clip. DC City Council has not approved a new stadium for the Commanders. If they don't approve it, will you step in? Well, we see what happens. I've been looking at the deal, and you know, I don't blame them. They have to. It's a very important piece of property. It's a great piece of property. So we'll see. But if I can help them out, I will. You know, ultimately we control that. The federal government ultimately controls it. So we'll see what happens. I saw the plans. I saw the stadium. The owner's very, very successful and a very good man. I know him a little bit. And it would be a great place for the NFL to be there, I can tell you that. So if they want to negotiate a little tough, that's okay with me. Like to see the Commanders change the name back to Redskins? Well, you want me to make a controversial statement? I would. I wouldn't have changed the name. But that's there. It just doesn't have the same... It doesn't have the same ring to me. But, you know, winning can make everything sound good. So if they win, all of a sudden the Commander sounds good, but I wouldn't have changed the name. Luego, un reportero le pregunta a Donald Trump, ¿por qué no ayudas a Ucrania de la misma forma que estás ayudando a Israel? ¿Por qué no simplemente haces eso? Entonces Donald Trump comienza a mentir diciendo que realmente sí está ayudando a Ucrania. Por si acaso, no lo está haciendo. Retiraste armas, dejaste de enviar la ayuda. Y lo peor de todo es que estas armas que retiraste, según porque ya no había inventario, fueron aprobadas por el Congreso para ser enviadas. Y ni siquiera les avisaste a ellos o ni siquiera a Europa, ni a nadie de la G7 o de la OTAN. Pues simplemente actuaste en secreto como siempre, Donald Trump. Pero fíjate que realmente Donald Trump no responde a la pregunta. Él dice, sí lo hago, pero las elecciones fueron manipuladas. Y también dice, la guerra ni siquiera hubiera ocurrido de no ser por mí. Volviendo al post de Moldy Fast. Estamos al día 168. Tú prometiste que traerías la paz a Ucrania en menos de 24 horas. Y ahora estás por ahí diciendo que fuiste sarcástico cuando dijiste eso. Que estabas bromeando, que no lo decías en serio, que realmente no podías traer la paz. Estamos en el día 168 y solo los ha empeorado. Putin acaba de llamarte y te acaba de aceptar que nunca va a tener un alto al fuego. Dijo que él va a continuar con esta operación especial, porque así la llama él, hasta que Ucrania esté totalmente destruida. ¿Y tú qué estás haciendo, Donald? Me pregunto, ¿qué haces? ¿Qué haces todo el día? Miren el clip, por favor. Why not help Ukraine the same way you help Israel?
I am helping Ukraine. I'm helping it a lot, and it's a war that should have never happened. It's a war that should have never started. If I were president, if the election weren't rigged, and it was rigged so badly, and that's come out. Read Miranda Devine in the New York Post today. The election was totally rigged, and if it weren't rigged, you wouldn't have a war with Russia right now, and you wouldn't have had inflation, and you wouldn't have had the horrible Afghanistan the way they left. Not that they left. We would have been out before them, but the way they left, I think the most embarrassing day of the history of our country. You wouldn't have had the October horror show with Israel and Hamas. You wouldn't have had any of it. You wouldn't have had the recent showdown with Iran. You wouldn't have had any of it. And you wouldn't have had inflation. Mientras Donald Trump daba esta rueda de prensa más temprano ese mismo día, autoridades del estado de Texas daban su propia rueda de prensa. Y creo que hay varios puntos importantes a destacar. Una de las cosas que dijo el gobernador Abbott, y estaba allí junto a varios oficiales, es que aunque estaban al tanto de que podían ocurrir inundaciones, no estaban al tanto de la magnitud que esto significaba, y que esto los tomó realmente por sorpresa. Mi pregunta es, una de las razones por la que esto ocurrió y porque las autoridades no sabían la magnitud de todo esto, fue porque el principal coordinador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, mismo que trabajaba en Texas, en el condado de Kerr, donde sucedió todo esto, fue obligado a salirse de ahí con una jubilación anticipada. Escucha lo que dice el gobernador Abbott de Texas. Mira el clip. You talked in what you just said kind of about expertise and about just knowing the area, and that extends also to the National Weather Service folks who are in those offices and have years and years of experience. There are currently 6 vacancies in the local, the National Weather Service office that cover Kerr County. What is your perspective on how that could have impacted the warnings that you all were able to get and how accurate the information you all were able to get? So I know nothing about the staffing. What I do know is what they put out. And it's my understanding that what they put out was kind of the information that the state was operating off of, and that is that there were alerts or warnings about heavy rain, potential for flash flooding in certain areas. A problem with that is that to most people in the area, flash flooding would mean one thing, not what it turned out to be, because they deal with flash floods all the time. Just like I put people on notice in these regions of Texas right now, there's the potential for flash flooding, but there's no expectation of a water wall of almost 30 feet high. A continuación, le preguntan lo siguiente al gobernador Abbott. Está hablando con Christine y con el régimen de Donald Trump, ya que aparentemente quieren eliminar el FEMA. Quieren eliminar recursos para meteorólogos y pronósticos del tiempo. ¿Estás hablando con ellos sobre esto? Porque pareciera que están afectando a su estado y al resto del país. Aquí el gobernador Abbott dice que ese es uno de los temas que están discutiendo. Así que miren el clip. Governor Abbott, on that topic, we know that these alerts can be life-saving at times, and a lot of times these forecasters get their information from the National Weather Service. Are you communicating with your federal partners on how critical funding is for the National Weather Service in order to issue alerts like this in this disaster like this? It's one of the things that we spoke about when Secretary Noem was in, and this is part of ongoing conversations. And I'll add this, as you all probably know, we have a special session coming up, and the way to respond to like what happened in Kerrville is going to be a topic for the special session to address. Y luego un reportero le pregunta al gobernador Abbott, ¿alguien les avisó a los campamentos que estaban más allá del sistema automatizado? ¿Hubo algo más que solo una alerta general sobre la posible probabilidad de inundaciones? ¿Hubo algún intento real de ponerse en contacto con estas personas? Y verás que el funcionario presente simplemente esquiva la pregunta. Y dice, probablemente le quieran preguntar eso al personal de manejo de emergencias del condado. Miren el clip. I missed the first part of the question. Did anyone try to get warning to the people at the cams outside of the automated system? So I'm not sure that I understand the question. I mean, does somebody go door to door and knock on the doors, or? Yeah, we're just wondering if there are any official outreach in the area. We talked to the county emergency manager when we were there the first day, and the county does have a plan for that county and the 18 or so camps that are in that county. Probably be really good to ask them that question and let them give you that answer.
It's a good question. Thank you. Ahora, una de las cosas que ustedes deberían de saber sobre las respuestas ante desastres y situaciones como esta es que no solo se trata de que el Estado posesione sus recursos de forma anticipada. Lo que normalmente sucede en una situación como esta es que el Servicio Meteorológico Nacional hace su pronóstico y de inmediato el FEMA y el gobierno federal trabajan junto al Estado en una fuerza continua. Trabajan junto al Estado en una tarea conjunta. El liderazgo y la responsabilidad la asume el gobierno federal. No simplemente se lo lanzas al Estado, porque los estados como tal no están preparados para manejar este tipo de situaciones. Y sí, incluso un estado tan grande como Texas o California no tienen la capacidad de responder por sí solos. Es realmente el gobierno federal el que los lidera, quien aporta con sus recursos y ayuda a las evacuaciones. Como tal, él es el que se encarga de todo esto. Y no parece que absolutamente nada de esto haya sucedido aquí. Porque toda la visión del régimen de Donald Trump es que esto debió ser responsabilidad de los estados. Que FEMA debería de ser eliminada. Vamos a recordar que la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, también el Servicio Meteorológico Nacional, ambos dependen del FEMA. Y eso es exactamente lo que propone el proyecto del 2025. Del que venimos advirtiendo durante un buen tiempo que no debió haber sido aceptado. Ya que este planea eliminar el NOAA y la NWS. Mira esto, en el Mar Rojo, un barco fue atacado por una serie de ataques, ya que los huites están intensificando sus acciones. Aquí está como lo informa The Telegraph. Los huites incendiaron un barco con un ataque de lancha no tripulada en el Mar Rojo. Milicia respaldada por Irán continúan las olas de ataque en el estrecho del Hormuz, a pesar del alto el fuego anunciado por Washington. Solo te quería mostrar esto para que tengas pruebas. Al principio de mayo, Donald Trump dio una conferencia de prensa en la que anunció el alto el fuego con los huites. Aplaudió su valentía y dijo lo grandiosos que eran, y que estaba muy impresionado de ellos, y que ya no iba a pasar nada más. Dijo que los barcos estadounidenses podían pasar sin problema. Y recuerda, Donald Trump declaró misión cumplida en mayo. Aquí solo para que recuerdes lo que Donald Trump dijo en mayo, que es importante que tengas toda esta línea de tiempo conmigo. Miren el clip. We had a very good outcome with the Houthis, and we honor their word. I mean, they made a commitment, and we dealt with other countries that were close to them and their surrogates, and we honor all of their words. We'll see what happens, but I think, I believe that hopefully that's over with, and they'll leave the ships alone, just leave those ships alone. But so we take their word for it. It was, we hit them very hard. They had a great capacity to withstand punishment. They took tremendous punishment. And, you could say there's a lot of bravery there. That it was amazing what they took. But we honor their commitment and their word. They gave us their word that they wouldn't be shooting ships anymore, and we honor that. Luego recuerdas que en los últimos días Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el que es ex presentador de Fox, porque sí, él pasó de ser presentador de Fox a secretario de Defensa de Estados Unidos, estaba testificando en el Congreso. Y el congresista demócrata Seth Moulton lo estaba interrogando sobre lo que hicieron con los huites y el ataque que Estados Unidos tuvo contra los huites después del alto el fuego. Porque incluso hace 30 días ya sabíamos que los barcos estadounidenses no estaban ni entrando ni saliendo del Mar Rojo, que era el objetivo principal de toda la operación. Entonces, ¿por qué decir que una operación fue exitosa si no fue cierto? Exactamente lo mismo pasa en Irán, donde no parece que se haya eliminado ninguna instalación nuclear de forma significativa. Pero aquí tienes lo que el congresista Moulton preguntó directamente a Pete Hegseth. Escucha el clip, por favor. You talked about the success of the Houthi operation. About how much money did it cost? How much money did you spend on missiles shooting at the Houthis? Well, you'd have to compare that with what it cost. I'm just asking how much did it cost? Divert our shipping lanes around. I'm told it's several $100 million, maybe close to $1 billion. How many U.S. flagged commercial ships have transited the Red Sea since your so-called successful operation? Well, thankfully, unlike the previous administration, the answer is zero. Military vessels transit. No, I didn't ask about military vessels. I asked about commercial vessels. For how many commercial vessels? It's been several weeks. How many commercial vessels, U.S. flagged, have transited the Red Sea? Would you, Mr. Congressman, put civilian ships The questions are not to me, Mr. Secretary, they're to you. We have responsibly put military The answer is zero. I reclaim my time. Espero que este video te haya gustado, te haya interesado. De verdad, para mí lo más importante es que tú sepas las cosas que están pasando realmente en Estados Unidos. Lo que yo más quiero es que tú no tengas problema con el idioma, porque estas noticias que yo te traigo todos los días ni siquiera salen en la televisión muchas veces, pero sí salen en reporteros independientes estadounidenses. Pero yo entiendo claramente que el problema del idioma muchas veces no deja a las personas entender lo que están pasando. Y en la televisión en español este contenido es casi nulo. Así que de verdad te quería pedir un pequeño favor. Si te gustó lo que viste y lo entendiste, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal, ya que significa bastante para mí. Aunque está de más decirlo, si te gusta estar informado de lo que está pasando en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte, porque subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.